Buenas tardes ya. Vamos a empezar este acto, nada más que consiga abrir este invento de les botelles. Y sobre todo para dar tiempo a la gente que está afuera para que se vaya acercando a esta carpa. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la Camperona. Tomo la palabra en lugar de la vicesecretaria de la agrupación, Cintia Ordóñez, que tuvo que ingresar el jueves para operarse de apendicitis y sigue en el hospital. Sigue bien, pero allí sigue. Iba a decir que a la que enviamos aquí un fuerte abrazo y el deseo de una pronta recuperación, que seguro que lo está sintiendo, porque ya durante todo el fin de semana salió muy bien la operación, incluso hoy muy temprano ya nos daba ánimo a todos los compañeros de la agrupación. Compañeros y compañeros de diferentes agrupaciones, secretarios generales, secretarios de la Comisión Ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana, diputados, presidente de UNOSA, secretario general del SOMA FITAT UGT, alcaldes, pero sobre todo afiliados y simpatizantes a quienes saludo en nombre de la Agrupación Socialista de San Martín del Rey Aurelio. Bienvenidos a nuestra fiesta, a vuestra fiesta socialista. Especial agradecimiento a quienes trabajaron durante todo este tiempo para que este acto fuera posible. Secundino, Jesús, Luis Calvo, Luis Montes y sobre todo también a Roberto Palacios. Y como siempre, por supuesto, un muy especial reconocimiento a los compañeros, compañeres y familiares de las víctimas de la Bornaína. Y, como no, a quienes nos acompañaron allí rindiendo homenaje, a Águeda Areces, secretaria de Formación y Alcordanza Democrática de las Juventudes Socialistas Asturianes, y Verónica Noval, secretaria de Justicia y Alcordanza Democrática de la Federación Socialista, Partido Socialista Obrero Español. También a quienes nos seguirán con las intervenciones, el nuestro secretario general de la Federación Socialista Asturiana y presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón. Y en esta ocasión tenemos la suerte de contar con un miembro de la Federal del Partido Socialista Obrero Español, a Manolo Salgado, al que también agradecemos la su presencia. Y, por supuesto, ya lo decía en la Bornaína, a nuestro querido eurodiputado Jonás, que siempre que puede nos acompaña. Bueno, no os voy a hacer aplaudir más, una vez más, y una satisfacción ver esta carpa consciente de todas las agrupaciones, compañeros del Valle del Nalón, Casus, Obrescovio, Llaviana, Llangreu, además de Vimenes, Siero, Mieres, Noreña, Corbera, Colunga, Llanes, Peñamellera, Allande, Ubieu, y destacando, por supuesto, la agrupación de Xixón, que siempre tuvo y tiene una especial relación con la de San Martín del Rey Aurelio. Y una vez más, en un día como este, en que rendimos homenaje a las víctimas de la Bornaína, quiero hacer extensivo el recuerdo a todos y todos los militantes que no nos pueden acompañar este año porque nos desearon o porque la enfermedad os impide estar con nosotros. Así que vos ruego que, poniéndonos de pie, ofrezcamos un emotivo aplauso a los compañeros, militantes y simpatizantes que tenemos cada uno de nosotros en el nuestro recuerdo, y permitidme que en esta ocasión tengamos un especial recuerdo a quien tenía aquí muchos amigos y compañeros que ayudaron a poner en marcha las agrupaciones de muchos sitios de Asturias, desde San Martín del Rey Aurelio, desde el Valle del Nalón, pero muy especialmente en Llanes, como ya era nuestro compañero Antonio Trevín. Que este aplauso de homenaje y orgullo socialista retumbe en el Valle.
Nos encontramos hoy aquí, como cada año, en este lugar tan cargado de simbolismo para nuestra familia socialista, para reflexionar juntos, compartir y seguir construyendo un proyecto político útil, comprometido y profundamente arraigado en nuestro territorio. Vivimos un tiempo convulso a nivel mundial. Los conflictos, las desigualdades y los efectos del cambio climático nos obligan a redoblar esfuerzos por una política que defienda la paz, los derechos humanos y la justicia social. Al igual que el año pasado, debemos lamentar que siga habiendo lugares en el mundo donde se ha puesto límites a la libertad, o no existe o se dinamita, como es el caso de la Ucrania invadida por Rusia o la Franja de Gaza masacrada por Israel. Como siempre, repito, solo son 2 del más de medio centenar de conflictos repartiendo por el mundo muertes y miseria. En este lugar de encuentro socialista toca hacer hoy balance orgánico e institucional. En España seguimos avanzando a pesar de los intentos constantes de bloqueo por parte de la derecha y la ultraderecha. Aún así, nuestro gobierno progresista ha logrado reforzar el estado de bienestar, sostener el empleo y contener la inflación. Pese a la fragmentación política que algunos tanto critican, llevamos 42 leyes y decretos aprobados en lo que va de legislatura y otros 43 en marcha en distintas fases de la tramitación parlamentaria. Estas iniciativas son leyes importantísimas para mejorar la vida de las y los ciudadanos de nuestro país, leyes progresistas para aumentar los derechos y las libertades con las que afianzar las conquistas sociales. Ni un paso atrás. Centrándonos en el empleo, en este proyecto socialista, España rompe otro mes más su propio récord de número de trabajadores. Según los datos de la encuesta de población activa que publica el INE, para el primer semestre del año, la cifra de afiliados a la Seguridad Social supera por primera vez en nuestra historia la barrera de los 22 millones de personas. Al mismo tiempo, la tasa de paro baja hasta el 10,29%, la menor desde 2008. La tasa de ocupación alcanzó su máximo histórico, un 68,3%. En los últimos 12 meses, el número de ocupados ha superado el medio millón. En concreto, hay 580.000 personas más trabajando, un 2,69% más que el año anterior. A la vez que crece el número de afiliados, España reduce su tasa de desempleo. En junio se situó en el 10,29%, la menor desde hace 17 años. Otra estadística que demuestra el enorme dinamismo de la economía y del empleo en nuestro país. Respecto al último trimestre, la reducción es de 1 punto. Y en Asturias, donde tantas veces fuimos vanguardia industrial y social, ahora también debemos ser vanguardia en innovación, sostenibilidad y cohesión territorial. Aquí no caben nostalgias paralizantes. Aquí toca actuar y se está haciendo. Volviendo a tener el empleo como eje de reflexión, vemos en la respuesta del mercado laboral que sigue la estela nacional y en Asturias se bajó en junio de las 50.000 personas en paro por primera vez desde 2008, a la vez que se encamina hacia los 400.000 afiliados a la Seguridad Social, siendo uno de los elementos que refuerzan y garantizan el estado de bienestar. Y San Martín del Rey Aurelio, como símbolo de esa Asturias que no se resigna, está dando pasos firmes, estamos dando pasos firmes. Sabemos que para frenar el declive demográfico y garantizar un futuro digno, necesitamos atraer empresas, generar empleo de calidad y dar motivos a la juventud para quedarse, para volver, para construir aquí sus vidas. Por eso, las inversiones son clave. Las inversiones no son cifras en un papel, son calles arregladas, polígonos activos, centros sociales vivos, servicios públicos dignos. Y eso no se improvisa, eso se planifica, se defiende y se consigue con trabajo, gestión y compromiso político. Y a eso nos estamos dedicando. Por una parte, gracias al esfuerzo que nos ocasiona gestionar adecuadamente el presupuesto prorrogado, pero sobre todo gracias a la acción decidida del Gobierno municipal socialista y al acuerdo que hemos impulsado con Izquierda Unida y Arranca San Martín el pasado mes de octubre del año pasado.
Mientras otros intentaban conseguir una moción de censura, el Partido Socialista Obrero Español lideraba un acuerdo para activar inversiones con cargo al remanente de 2024 por valor de 827.000 euros que ya están empezando a transformar nuestros pueblos y barrios. Estos días comenzó la instalación del nuevo parque infantil de Sotrondio, al que seguirán el del Coto en el Entrego y el del Campo en Blimea. También esta semana comenzarán las reparaciones en las cubiertas de los centros culturales y sociales, así como el asfaltado de diferentes tramos. Actuaciones con las que se culminan las inversiones del remanente de 2024, con el que se adquirió un camión de basura, se colocaron y seguirán colocando bancos y se puso la valla de acceso al Colegio Público El Bosquín. 827.000 euros a los que se suman los casi 2,5 millones que acabamos de aprobar esta semana en el Pleno, renovando el acuerdo con Izquierda Unida y Arranca San Martín. Pues acabamos de aprobar 24 actuaciones con cargo al remanente de tesorería del ejercicio 2025, como digo, por un importe total exacto de 2.432.000 euros, fruto, repito, del acuerdo con Izquierda Unida y Arranca San Martín, pero liderado por nosotros, por este equipo de gobierno, por el Partido Socialista Obrero Español. Actuaciones que atienden a criterios de necesidad, urgencia, eficiencia y mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, con las que se pretende reforzar los servicios públicos, mejorar infraestructuras municipales y fomentar el desarrollo sostenible, la accesibilidad y la cohesión social del territorio. Muchos Sí, bien. Bueno, estoy en la intriga. Estaba diciendo que muchos y muchas preguntaban o nos preguntan al equipo de gobierno que en qué se van a gastar esos casi 2,5 millones de euros. Son 24 actuaciones, os las voy a decir, ¿vale? Para que, como hay mucha gente de San Martín, muchísima gente de fuera, pero os lo voy a decir para que no sea demasiado largo, no os voy a decir las diferentes cantidades, pero sí que vamos a actuar en parques infantiles, en asfaltado, en adquisición de un camión de basura rural nuevo, en otro camión de basura rural, en un camión para electricistas, en un vehículo chasis cabina doble con caja basculante trasera, porque las cosas hay que definirlas bien para que no nos las impugnen, de un furgón, de un cortacésped toro, de un cabezal del brazo, desbrozador, todo esto para mejorar todo lo que hay que limpiar y desbrozar en el municipio, para renovar las placas de las calles, para mejorar la accesibilidad en el polideportivo del Entrego con un ascensor, para una pista de pádel que nos reclaman, entre otras cosas, la juventud del municipio, para un parque de perros en el parque de inglés del Entrego y mejorar también el parque que tenemos en el Florán, aparatos de gerontogimnasia que nos reclaman también los centros sociales, arreglo, por fin, de la carretera de la Cebal-La Malena para ir arreglándola, el acceso a la viña, un acceso de estudios de 24 horas digno para nuestros estudiantes, la reparación de los kioscos municipales, emblema de cada localidad, la obra en los soportales del ayuntamiento para que quien llegue a San Martín a empadronarse, que se está empadronando mucha gente, vea que llega a un ayuntamiento digno, para el acceso a Mayao Solís, para el parking del IES Virgen de Covadonga, que va a estar a continuación de ese intercambiador que nos va a hacer el Gobierno del Principado, para la accesibilidad, mejorar la accesibilidad en la puerta principal del ayuntamiento, para obras en los colegios y, sobre todo, también
para demolición de viviendas, de todas esas viviendas que tenemos muchísimas en todo el municipio y que por culpa del tiempo a veces crean no solo malestar visual, sino posible peligro. Actuaciones que están teniendo ya un impacto visible. El creciente flujo de visitantes que recibe nuestro concejo, la reactivación del mercado inmobiliario con la venta de viviendas antes deshabitadas y el asentamiento de nuevos vecinos que, trabajando en el centro de Asturias, escogen San Martín del Rey Aurelio como lugar para vivir. Y lo hacen atraídos por nuestros servicios, nuestra centralidad y, sobre todo, por la calidad de vida que aquí se respira. Pues en San Martín del Rey Aurelio nos encontramos en un momento decisivo para redefinir el futuro, aprovechando los múltiples activos y potencialidades que reúne nuestro territorio. Nuestra privilegiada ubicación en el centro de la cuenca del Nalón, con áreas industriales disponibles junto al patrimonio cultural e histórico y un entorno natural enmarcado en el paisaje protegido de las comarcas mineras, debemos aprovecharlo para diversificar la economía y atraer empresas favoreciendo oportunidades de desarrollo sostenible. Debemos volcarnos en la atracción de industria que ocupe las áreas industriales y empresariales, convirtiéndolas en polo de atracción de iniciativas científicas y tecnológicas en torno al actual y al futuro edificio TIC, desde al que también se está colaborando desde el Gobierno del Principado de Asturias. Nos enfrentamos a un futuro lleno de posibilidades si logramos aprovechar de manera eficiente nuestros activos con optimismo, dejando a un lado el sentimiento pesimista de que cualquier tiempo pasado fue mejor y sintiéndonos orgullosos de nuestra historia, y aprovechándola para generar actividad económica, apostando por un modelo de desarrollo sostenible basado en la diversificación económica, el turismo, la innovación y la puesta en valor del patrimonio, aspirando a consolidarnos como un referente en la transformación de las antiguas cuencas mineras y construir un futuro próspero para las generaciones venideras. Pero para ello, nuestro concejo necesita del apoyo sincero, firme y real del Gobierno del Principado de Asturias. Desde el equipo de Gobierno estamos haciendo un gran esfuerzo desde la minoría en la que gobernamos, pero como dije el año pasado, desde la fortaleza que nos da la unidad y coordinación interna de este bloque compacto, irrompible, inquebrantable, casi como la canción, que forma el Grupo Municipal y, por supuesto, la fortaleza que nos dais vosotros y vosotras, las y los afiliados de la Agrupación Municipal Socialista de San Martín del Rey Aurelio, para defender y promover políticas progresistas en nuestro concejo. Y antes decía que no os pedía un aplauso, ahora sí os lo pido, para todas aquellas y aquellos que forman parte de esta agrupación. Por eso, insisto, confiamos en el Gobierno del Principado de Asturias en seguir con actuaciones como el Centro TIC, el Centro de Salud, su ayuda en obras de emergencia que estamos teniendo, como el Argallo del Corralón en Santa Bárbara, el Argallo de Escobio o el de la Casorra. Y hablando también de empleo, como hice hace unos momentos a nivel nacional y regional, en la continuidad de los programas de políticas activas de empleo, donde a través de las escuelas taller, talleres de empleo, Joven Ocúpate, contratos en prácticas y planes de empleo, en estos 2 años de legislatura hemos movilizado nada más y nada menos en San Martín del Rey Aurelio que 5 millones de euros y dado empleo a 247 personas. Voy terminando, y si algo distingue a la Camperona de otros actos políticos, ye la so dimensión humana. Este encuentro anual non é solo un balance institucional e orgánico, y es sobre todo un reencuentro entre generaciones, entre compañeros y compañeros que no perdieron la fe en el valor de la política como herramienta para cambiar las cosas. Aquí, entre amigos y amigues, entre compañeros y collacios, compartimos vivencias, experiencias, nos escuchamos, escuchámonos, criticamos, aprendemos del otro, de ellas veces incluso
ni escuchamos a quienes aquí estamos falando, pues atrás, Navarra del Bar, como se fa en es cases del pueblo, o en los Chigres, o en es places y les cais, fálase de política, del partido, de la situación actual en España. Y facémoslo discrepando entre compañeros y compañeres, y les más de les veces entre amigos, pues la política también se fa así, desde el cariño, la alcordanza, la memoria y la esperanza. Y termino con eso, con esperanza. Esperanza en el nuestro partido, el Partido Socialista Obrero Español, la Federación Socialista Asturiana, que supo desde los sus orígenes resistir, renovarse y seguir siendo útil a la xente. En un partido socialista donde haya relevo, donde tiene que haber relevo, donde quienes agora estamos asumamos que algún día debemos deixar paso a otras personas para facelo mellor, o al menos intentalo, para seguir promoviendo actuaciones progresistas, con lealtad a las personas, pero sobre todo al partido, pues desde el 2 de mayo de 1879 pasaron muchas personas, muchas cosas, pero el partido sigue y debe seguir. Compañeros, compañeres, a este partido y a la memoria no lo rompe nadie. Esperanza, esperanza en el Gobierno de España para que termine una legislatura desendolcando políticas progresistas con las que se beneficien les y los ciudadanos. Esperanza en el Gobierno del Principado de Asturias para que siga desarrollando actuaciones en este concello y en las comarques mineres. Necesitamos el apoyo del Gobierno para seguir en unas comarques de futuro. Esperanza en el nuestro concello, San Martín del Rey Aurelio, que aún tiene mucho que ofertar y que decir, que estamos reinventándonos. Como dato, y a pesar de que desde el Departamento de Estadística me decían que no podía comentarlo porque los datos oficiales son los del cierre del año, seguimos creciendo y en estas fechas casi tenemos 300 vecinos más, sin contar los que los vienen los nuestros pueblos este verano. Todos recordáis cuando Sortrondio, el Entrego y Blimea quedaban vacíos después de las fiestas y ahora no tenemos dónde aparcar por la cantidad de gente que hay. Y un hecho que me decía el otro día cuando corté el pelo el peluquero, hay gente que no conozco y bien aquí a cortar el pelo, o la del kiosco donde compré el periódico hoy por la mañana, hay gente, véndese tanto como si tuviéramos, como si no fuera julio, como si no fuera agosto, no fuera xuneto. Y esperanza en este espacio colectivo que formamos entre toes y tos, convencidos de que solo desde la justicia social, la igualdad y la solidaridad hay futuro para nuestra tierra. Desde el orgullo de pertenecer a la Federación Socialista Asturiana, deixo vos con Manuel Salgado, miembro de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español, secretario de la Alcordanza Democrática y la Laicidad. Manuel, Manolo. Así puedo hablar en galego yo también, ¿eh? Toma. Bien, buenos días, buenas tardes casi ya. Para mí, en primer lugar, un fraternal saludo en nombre de la Comisión Ejecutiva Federal y, en segundo, pues un gran honor y un gran placer poder compartir con vosotros esta fiesta. Es mi primera vez aquí con todos vosotros, pero amenazo que no sea la última. Es un placer, como digo, con esta tierra con la cual me unen muchos vínculos, tanto en el ámbito de trabajo del sindicalismo de donde procedo, donde tengo muchos compañeros y compañeras y muchos camaradas que hemos podido trabajar a lo largo de los años construyendo y haciendo raíces desde a pie de obra el mundo sindical y el mundo del trabajo. Pero hoy estamos aquí precisamente en esta fiesta que tiene una bonita mezcla de recordar el pasado para no olvidarlo, porque las sociedades que olvidan su pasado no saben cuál es su futuro, y también de celebración y de hermandad. Es un acto muy bonito, yo no lo conocía y realmente estoy encantado y muy contento de poder acompañaros en el mismo. Y acompañaros también al lado del presidente Barbón, que como bien decía mi predecesor, compañero Artínez, también en su ámbito municipal, que es la política también a pie de obra, la política municipal, y también la autonómica. Y el 27, lógicamente, Asturias debe retomar un proyecto de futuro,
un proyecto para las personas, para la mayoría social del Principado y, lógicamente, con Adrián Barbona a la cabeza. Y España también, en los tiempos que corren, no podemos dar un paso atrás. No podemos dar un paso atrás, especialmente cuando España en estos momentos, su modelo, su economía, es un referente en Europa, como bien conoce también el compañero Jonás, eurodiputado por Asturias, y con el que coincido muchas veces en Bruselas, en el Consejo Económico y Social, donde estoy en representación de la UGT. Y, por tanto, no se puede volver atrás. En un momento en que este país está inmerso en un proceso enorme, con lo que el mundo está cambiando, en energías renovables, en futuro, en diversidad y en progreso. Es la referencia que queda en Europa. Y este país no puede dar un paso atrás, sobre todo de las derechas que vienen de la misma cuna, la neoderecha y la derecha ultra, haciendo de galgo. Esto sería nefasto para el futuro de España, sobre todo cuando los avances sociales en los últimos años de gobierno socialista están ahí. Los datos de empleo, los datos de diversidad y los datos, en definitiva, de progreso colectivo. Este camino no se puede dejar, y para no dejarlo no únicamente se debe de acabar la legislatura, los 2 años que quedan, sino que se necesita otro mandato más para consolidar todo el trabajo que se ha venido haciendo en estos años. Porque si no, sabemos y a los hechos nos referimos, donde cómo utiliza cuando la derecha tiene por galgo a la ultraderecha, que le acaba comiendo el pastel, y lógicamente lo que viene son medidas regresivas y eliminar y erradicar los avances sociales que se han logrado. Por tanto, os animo mucho a seguir trabajando, a seguir reivindicando la memoria y, en definitiva, dando soporte al proyecto socialista para bienestar y futuro, ya no solo de Asturias, sino de España y también de Europa. Muchas gracias, compañeros y compañeras, y un placer estar con todos vosotros. Salud y República, Puig Asturias. Compañero presidente, tienes la palabra. Gracias, compañeros y compañeras. No sé si esta está sin abrir. La verdad que para mí siempre es un inmenso honor el poder participar en este acto en La Camperona, después del previo en La Bornaína. Antes me recordaban, además, unos compañeros, un matrimonio, me recordaba algo que es así. Mi primera intervención pública, hace ya muchos años, en el siglo pasado, como suena, en el siglo pasado, en 1996, fue precisamente en La Bornaína. ¿Recordáis cuando nos poníamos encima, ¿no?, del monumento y hablábamos desde ahí arriba? Yo entonces era muy joven, pero es verdad que siento la misma ilusión y los mismos valores y convicciones que tenía entonces, y que me han permitido intentar ser lo más fiel posible a las ideas, a nuestro compromiso como socialistas, y a ser conscientes de que, como digo siempre, somos lo que somos porque previamente fuimos los que fuimos, porque heredamos la trayectoria de hombres y mujeres ejemplares que nos permiten recordar. Y venimos de La Bornaína, y quiero empezar así, recordando cuando sabemos además que el recuerdo molesta. El recuerdo molesta. Yo me imagino que a vosotros os pasa como a mí. Cada cierto tiempo que hablamos de La Bornaína, de Vindoria, de Funeres, de la fosa común de Tiraña o de la fosa común de Gijón o de cualquier otro lugar de la memoria, siempre salen los mismos que dicen: pero pasar página ya va siendo hora de que olvidéis. Y yo digo: ¿pero qué os molesta que recordemos? ¿Qué os molesta? ¿Cuál es la razón de que os moleste que recordemos que fueron asesinadas 8 personas, además una de ellas mujer, que siempre se nos olvidan a las mujeres y fueron claves en la lucha contra la dictadura y que sufrieron la represión como las que más? ¿Qué molesta que recordemos? Porque a mí no me molesta nada cuando se recuerda, por ejemplo, los crímenes de Stalin. No me molesta nada. O no me molesta nada cuando yo digo que lo que pasa en Venezuela no es democracia, es una dictadura. Eso no me molesta nada cuando se dice eso. Claro que es una dictadura. ¿Por qué les molesta a ellos que recordemos? ¿Sabéis a quién molesta que recordemos? A aquellos que tienen algo que ocultar. Por eso les molesta y por eso no quieren que sigamos hablando. Pues vamos a seguir hablando y vamos a seguir recordando a los asesinados en La Bornaína,
en Vindoria, en Funeres, en las fosas comunes, en cada rincón de Asturias. Porque su sangre es la nuestra, porque su memoria es la nuestra, porque su herencia es la nuestra. Y lo digo aquí en este acto de la Camperona, que el año que viene, Ardines, nada más y nada menos, 50 ediciones. 50 ediciones. 50 ediciones desde que los compañeros y compañeras fueron capaces de volver a levantar el ánimo de la ilusión, recuperada la libertad y la democracia, rendir homenaje, en primer lugar, recordáis, no solo a los asesinados, sino también a los que volvieron del exilio, a los que tuvieron que sufrir la represión. Y ya que tenemos a nuestro secretario de Memoria Democrática y Laicidad de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, gracias, Manolo, de verdad, de corazón, por tenerte aquí, porque es un placer para nosotros contar con el apoyo de la Ejecutiva Federal del PSOE. Y claro, estamos en un mundo complejo, muy complejo, mucho, en el que antes hablaba también Ardines, el alcalde y secretario general, hablaba de la esperanza. Yo ayer todavía hablé de la esperanza en la Bornaína, en Tapia. Mirad, hay dos estados de ánimo, hay dos valores que mueven el mundo de la política. Dos. Uno es el miedo que sustenta el odio. Sobre el miedo, algunos construyen su proyecto político, que es el odio al diferente. El odio al que viene de fuera, siempre están igual. Y yo pienso muchas veces cuando dicen eso de menas, cuando hablan de niños y niñas que vienen solos, dicen menas. ¿Vosotros os parasteis a pensar alguna vez que cuando tantos niños y niñas tenían que salir de Asturias con 13 y 14 años a Argentina, a México, a Cuba, a intentar sobrevivir, a vivir en la migración, salían solos y nadie, también los podían llamar menas, eran niños y niñas, igual que los que vienen aquí, lo tenemos que decir alto y claro? Bueno, pues sustentan sobre ese miedo, miedo al que viene de fuera, miedo al que vive de forma diferente, miedo al que profesa una religión distinta, miedo al que ama de forma diversa, plural, miedo a las mujeres a que cada vez tengan más empoderamiento y seamos capaces de ir derribando cada techo de cristal. Sobre ese miedo sustentan el odio y sobre eso construyen su proyecto político. Y la extrema derecha está crecida porque sabe que les funciona. Sabe que es verdad, que hay mucha gente que, como tiene miedo a todo, en un contexto de incertidumbre, los miedos alimentan eso. El odio, que no venga más gente. No, que no. ¿Cómo no va a venir más gente? El otro día escuchaba a la extrema derecha proponer, lo oísteis como yo, expulsar a 7 millones de ciudadanos y ciudadanas que, habiendo nacido en el extranjero, forman parte de nuestra cultura, de nuestra forma de vida, que construyen. Si expulsáramos a esos 7 millones de hombres y mujeres, ¿sabéis qué pasaría? Que la economía española, asturiana y la de San Martín del Rey Aurelio se hundiría. Es decir, no tienen ni idea de lo que están hablando. Y frente a ese valor, que es lógicamente el del miedo, el del odio, en el que ellos sustentan, el nuestro es el de la esperanza. Y ahí tiene razón Ardines. Pero la esperanza no moviliza igual, cuesta mucho más. Cuesta mucho más porque es más complejo de explicar. En un mundo cambiante, en un mundo difícil, claro, dar esperanza cuesta, porque hay que convencer. Y para convencer hay que explicar de forma sencilla y comprensible lo complejo. Frente a una respuesta simple, una respuesta sencilla es diferente, ¿eh? Lo simple es mucho más rápido. Lo sencillo cuesta explicarlo porque tiene que transcribir lo complejo. Y yo os digo que nosotros no podemos renunciar a la esperanza. No podemos rendirnos ante la ola de involución que está teniendo lugar en el mundo. Llámese Trump, llámese Bolsonaro, que vuelve a amenazar con volver o intentar volver a Brasil, llámese Milei en Argentina, llámese Meloni en el caso de Italia, o tantos y tantos Orbán en Hungría. Es decir, tantos y tantos países que están cayendo en manos de la extrema derecha liderada por esta ola reaccionaria que lidera, como sabemos, Trump. Y en Europa está costando resistir. Ahí tenemos, y yo tengo que reconocer el trabajo de gente como nuestro eurodiputado, como Jonás Fernández, porque están siendo capaces de poner pie en pared para defender los valores europeos. Y ojo, así es, están poniendo pie en pared para defender los valores europeos. Ojo, con un PP que en el ámbito europeo coquetea de forma descarada ya con la extrema derecha. Coquetea, y si no han sido capaces, si no han pactado un gobierno con ellos, es sencillamente porque muchos otros nos movilizamos. Pero que la amenaza está ahí encima de la mesa y no lo podemos perder de vista. Y por cierto, ya que hablo de Europa, sabéis que está negociando ese marco en el que, bueno, traducido al asturiano, el presupuesto de la Unión Europea, que suele ser para 7 años, es ese marco financiero plurianual.
La propuesta que acaban de hacer hay que criticarla y Jonás ha sido de los primeros en alzar la voz. Luego va a remolque esta eurodiputada importada que tenemos aquí de ida y vuelta, que depende del día es asturiana o no lo es. Bueno, pues Jonás fue el primero en alzar la voz y dijo, ojo, que si sale el marco financiero plurianual como está establecido, que sabéis que reduce lo que se invierte, por ejemplo, en política agraria común, ¿a cambio de qué? En destinarlo más a defensa. Pero ojo, en defensa alguien podría pensar, bueno, es verdad que hay que invertir en defensa para sostener un sistema defensivo europeo. Ya, pero esto tiene trampa. Porque una cosa es invertir en defensa, que nos permite, además, en el caso de Asturias, aterrizar una industria de defensa potente, y otra cosa es invertir en defensa que no puede producir la industria europea, porque lo que nos impone el amigo americano es para que les compremos armas, tanques y aviones a ellos, mientras nosotros no podemos fabricarlo. Y entonces eso sí que decimos que no. No nos vale el marco financiero plurianual que están estableciendo. No nos vale, y hay que decir que no, y hay que votar que no, y hay que establecer la negociación política que sea necesaria y todo el apoyo al Gobierno de España para ello, nada más y nada menos. Y en este marco complejo, si aterrizamos, vemos lo que está pasando. Aquí están crecidos. La extrema derecha está muy crecida, muy crecida. Primero, quiero que seáis conscientes de una cosa. Pese a todo lo que hemos vivido complejo, que nos repugna, porque la corrupción nos repugna, nos asquea, nos llena de decepción, pese a todo ello, somos conscientes de que tenemos que resistir. Tenemos que resistir porque lo que viene es sin duda algo que amenaza todas las libertades. Porque quien está ganando, quien está creciendo a lomos de la antipolítica, no es el PP, como dicen, ¿qué va? No, el problema no es el PP. El problema es que la extrema derecha cada vez está más fuerte. Eso nos dicen las encuestas. Y tenemos que ver con preocupación por qué estamos fallando. Y ahí reconozco lo que decía Águeda muy bien, en representación de las juventudes socialistas. Hay que saber en qué estamos fallando los políticos y las políticas de este proyecto político para no ser capaces de convencer a tanta gente joven que cree que la respuesta a sus problemas está en la extrema derecha. Y yo quiero pediros a todos un esfuerzo, y ella lo decía muy bien, porque a veces nos cuesta entender, cuando algunos nos ponemos por encima y decimos, no, es que el debate político no puede ser en las redes. No, es que hoy la gente joven debate, se informa, consume, sabe de lo que pasa en política y reconoce a los políticos por lo que pasa en las redes. Así que hay que dar también la batalla en las redes. Tiene razón Águeda cuando dice eso. Toda la razón las juventudes socialistas. Y en Asturias estamos transformando esta tierra, sí. Y lo hacemos con vocación de servicio, con la humildad de quien sabe que no siempre acierta, porque no siempre acertamos, cometemos errores. Y no tenemos ningún problema en reconocer cuando nos equivocamos. Y además decimos, no solo cometemos errores, aprendemos de los errores. Pero al mismo tiempo estamos invirtiendo en más educación, en más sanidad, en más compromiso, en más atención a las personas mayores. Próximamente, dentro, espero, de no mucho tiempo, podremos estar inaugurando por fin un compromiso que había claramente con el municipio de San Martín del Rey Aurelio, con la mitad de mí. Además, sabéis que la mitad de mí viene de San Martín del Rey Aurelio, que en este caso es ese magnífico centro de salud de Sotrondio que ya era hora de que se ponga en marcha. Así que espero que dentro de muy pocos meses podamos inaugurarlo, alcalde. Enhorabuena además por tu gestión, porque el alcalde Ardines está demostrando una cosa que es muy compleja cuando no se tiene mayoría y además cuando los datos son ajustados. Es que el diálogo fortalece y la capacidad de estar unidos, ya sea el propio partido, evidentemente como punto de origen, y desde luego el grupo municipal, es el mejor puerto de atraque para dar respuesta a los problemas. Así que enhorabuena, Ardines, por el trabajo que estáis haciendo, porque estoy convencido que en el 2027 revalidaremos mucho mejor que en el 2023, pero muchísimo mejor. Y os decía, vivimos tiempos complejos, lo sabemos, y acabamos de anunciar, por ejemplo, una reforma fiscal. Acabamos de poner encima de la mesa que vamos a hacer una reforma fiscal pensando en ¿qué? En la mayoría social asturiana. En eso que llamamos la vía fiscal asturiana, que la derecha critica siempre y dice que no existe. Entonces lo que no existe para ellos, lo citan permanentemente, lo que están haciendo es que se conozca cada vez más, cosa que les agradezco enormemente. Y ya sabéis que no hay mejores estrategas en este sentido que la derecha, la sucursal de la derecha en Asturias. ¿Y qué va a suponer esa vía fiscal asturiana? Lo acabamos de anunciar, el proyecto de ley. Supone un alivio fiscal, una rebaja fiscal del IRPF, ¿para quién? Para el 80% de la población de Asturias, para las clases medias y clases trabajadoras, para las personas que más lo necesitan.
Y hoy nos desayunamos con una noticia de un anuncio que el líder provisional de la derecha, que le molesta que diga que es líder provisional, hasta tal punto que ha obligado que venga alguien de la dirección provisional de Génova a decir que no es líder provisional, que va a ser el candidato en el 2027. Bueno, sigue siendo líder provisional, yo no lo digo yo, lo dicen ellos mismos. Y lo dicen algo que les preocupa más todavía, los poderes económicos de Asturias, que cada vez que los escuchas hablar en privado siempre dudan de lo mismo. Con este no va. Bueno, pues es lo que hay. Y acaba de anunciar que va a votar en contra de la reforma del IRPF, que, como digo, favorece al 80% de la población. ¿Y sabéis qué motivo da? Por lo menos fue sincero, cosa que le agradezco, porque es verdad que él es muy dado a opinar de acuerdo a que el interlocutor con el que está. Es como si yo a ti te digo una cosa y a ti la contraria. Luego cuando os juntáis dicen, pero bueno, ¿por qué me dice a mí una cosa y a él? Bueno, pues esto pasa, ¿no? Acaba de decir que si la reforma del IRPF que beneficia a las clases medias y a las clases trabajadoras, a las familias trabajadoras de Asturias, se lleva a votación como está, porque incorpora una subida del IRPF para aquellos que ganen más de 175.000 euros, acaba de decir que su voto será en contra. Es decir, quiere perjudicar a la mayoría social de Asturias solo por defender a una minoría. Sabemos para quienes trabajan, sabemos a quienes representan, pues nosotros decimos que no, que nosotros estamos al servicio de la mayoría y que quien más gana, que más pague, quien más tenga, que más pague, porque así se construye el estado de bienestar. Así se construye. Pero ya lo sabemos, trabajan para siempre para los mismos. Compañeros y compañeras, esta es la realidad a la que nos enfrentamos. Y quieren que nos rindamos. Cada poco, Manolo, están diciendo que yo me quiero ir a Madrid. No saben ya cómo intentar echarme que me vaya de aquí. Claro, tiene una explicación, yo os la voy a explicar. Claro, alguien puede decir, oye, pero ¿por qué esta obsesión de estar permanentemente de Barbón se quiere ir para Madrid? Barbón está deseando que yo no me quiero ir a Madrid. Que yo me quiero quedar y quiero seguir siendo presidente del 2027. Pero ese es el compromiso que tengo y adquirí con vosotros. ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué permanentemente están diciendo esto? Bueno, el otro día el CIS decía que a la pregunta de ¿a quién prefiere usted de presidente del Principado de Asturias? Respuesta espontánea. Bueno, pues un 34% decía espontáneamente a Adrián Barbón y creo que un 6% al líder provisional de la derecha. Claro, entendéis el problema dónde está. Pero es que otras encuestas en las que se pregunta ¿a quién prefiere usted de estos dos de presidente? ¿A Adrián Barbón o al líder provisional de la derecha, el señor Queipo? ¿Y sabéis cuál es la diferencia? Pues un 45% a Barbón y un 20 y pocos al señor Queipo. Es decir, tiene peor datos en encuestas, peores datos que tenía el señor Canga. ¿Os acordáis del señor Canga? Jonás, pues tiene peores datos. Porque ya que hablan de provisional y tanto les ofende, voy a recordaros algo. Desde que yo accedí a la Secretaría General en el año 2017 de la Federación Socialista Asturiana, he convivido con 4 líderes de la derecha. 4. Cherines, Mercedes Fernández, Teresa Mayada, Diego Canga y ahora el actual líder provisional de la derecha. Y yo les quiero decir con toda humildad, con todo respeto, que mis ganas es de conocer el quinto, que estoy a disposición de que llegue. Así que, compañeros y compañeras, nada de rendirse, nada de bajar y estar desanimados por lo que pueda pasar. Claro que nos enfurece y nos cabrea y nos asquea algunas cosas que hemos vivido, pero no nos podemos permitir dar ni un paso atrás. No podemos rendirnos en la lucha por la igualdad y la justicia, por la verdadera libertad. Como hicimos antes recordando a Trevín, yo quiero recordar a una persona que además tenía una vocación profundamente asturianista y que se volcó de lleno en la transformación de este partido para hacerlo de él el Partido de Asturias, que es nuestro querido Xoán Bello, el escritor Xoán Bello, al que quiero recordar hoy aquí presente también. No nos podemos rendir. No podemos rendirnos por todos los hombres y mujeres que estuvieron antes que nosotros. No podemos rendirnos por lo que sucedió aquí en la Bornaína. Y recordad una cosa, en la Bornaína, en el año 38, la guerra civil en Asturias había terminado a finales del año, en octubre del 37. Empezaron matando, ya en el año 37 empezaron asesinando. Todavía en el año 48, no lo olvidar, en Funeres, el mismo año que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de Naciones Unidas, ese año se siguió matando. Pero es que el franquismo y el tirano murió matando. No lo olvidan nunca, que todavía una de sus últimas decisiones fue fusilar y asesinar. Los que nacieron matando mueren matando. Y por eso yo os digo, nada de rendirse.
Nada de dejar los brazos caídos, nada de decir que nos van a poder, que van a poder con nosotros. Todo lo contrario, yo os invito a la fuerza, a la ilusión. No tenemos los grandes aparatos económicos ni mediáticos, lo sé, ya soy consciente de ellos, pero ¿sabéis qué tenemos nosotros que no tienen ellos? La fuerza de la convicción, los valores y la palabra, porque la libertad por la que nosotros luchamos es la libertad verdadera, la que va acompañada de la igualdad y la que sirve a todo el mundo. A seguir luchando, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Y ahora, como siempre, si en la Bornaína teníamos a un histórico del Valle de la Gueria, ahora que era Arturo Cortina, ahora aquí en la Camperona tenemos a otro histórico del Valle de la Gueria, Solín, para cerrar este acto antes de la comida de confraternización, como debe ser, con nuestra internacional. Eso es. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan. Alcémonos todos al grito, ¡viva la Internacional! Renovamos todas las trabas que oprimen al proletario. Cambiemos al mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos con valor por la Internacional. El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni dueños habrá. Los hoyos que al mundo envenenan, al mundo se extinguirá. El hombre del hombre es hermano, derechos iguales tendrá. La tierra será el paraíso, patria de la humanidad. Agrupémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos con valor por la Internacional. ¡Mucha Asturias Socialista de España!